Hola, bienvenidos al podcast ¿Por qué somos como somos? Con Dani Guzmán. Soy un consultor y conferencista en temas de desarrollo humano y asesor en desarrollo personal. En este podcast abordaremos de manera sencilla y práctica temas de autoconocimiento y desarrollo personal. Y el tema del día de hoy es personalidad madura. Comenzamos. Bien, empecemos con el tema de la personalidad madura. Primero tenemos que entender la parte de qué es una personalidad y luego qué es madurez. La personalidad, ya veíamos también en podcasts pasados de la temporada pasada, que tú tienes un temperamento y tu temperamento es natural. Decíamos que son los coléricos, los sanguíneos, los flemáticos, los melancólicos. Y tú tienes ese temperamento que es natural, no puedes cambiar y eso ya lo traes. Si no has escuchado ese podcast, te recomiendo que te vayas a la temporada pasada, al podcast de los temperamentos, los 4 temperamentos y lo escuches. Entonces tienes un temperamento y tienes un carácter, que ese carácter va formándose conforme vas creciendo. O sea, toda la serie de competencias, no nada más físicas, sino emocionales, que le vas metiendo a tu persona. Las competencias emocionales, pues es empezar a tener mucho más inteligencia emocional, aprender a dominarte, aprender que no siempre las cosas van a ser como tú quieres, que los demás tienen diferentes opiniones. Entonces, estamos hablando de que tienes tu temperamento y tu carácter. Y eso da como resultado una personalidad. Y en ese momento que tienes tu personalidad definida, se dividen, o sea, tu personalidad entre tu carácter y tu temperamento. Y para poner términos sencillos, pues es un aproximado de un 65% tu carácter, que es lo que has forjado, y un 35% tu temperamento, que es lo que traes natural. Obviamente cuando te ves en alguna situación emocional o física extrema, sale a relucir tu temperamento, es cuando no controlas tu carácter, que bueno, es otro tema que podemos analizar un poquito más adelante. Pero bueno, entonces esa es tu personalidad. Ahora, ya sabemos qué es personalidad, ahora vamos a ver qué es madurez. Primero, el término madurez no está hecho para los seres humanos. O sea, el ser maduro no es para un ser humano, el ser maduro es para las frutas, ¿sí? Entonces, vamos a ejemplificar esto con la parte de las frutas. ¿Cómo te das cuenta tú que una fruta está madura, que está en su punto? Piénsale. Pues yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es qué tan agradable se ve o qué tan apetitosa se ve. Entonces, primero ves que es agradable. O sea, es agradable a la vista, al tacto, al olfato. Entonces te agrada esa fruta porque huele rico, la tocas y se siente en su punto. Luego, si la consumes, su sabor también es más agradable. O sea, tú la consumes y sabe rico, sabe rico. Y aparte, cuando está una fruta en su momento, en su punto, te nutre más de lo que te podría perjudicar. O sea, te nutre o te da sus propiedades, sus bondades. Ahora, lo mismo sería con las personas. Una persona en que llega a algún grupo de trabajo o a algún grupo de amistades o a una relación, tú te puedes dar cuenta que es madura porque es agradable estar con esa persona. O sea, no nada más es agradable físicamente a la vista, o sea, es agradable estar con esa persona. Su personalidad genera un buen ambiente. Entonces, eso es una forma en la que te puedes dar cuenta que una persona es madura. Aparte que es agradable, nutre. O sea, cuando pruebas de su compañía, nutre más al grupo, ya sea laboral o social o de pareja, nutre más de lo que te puede perjudicar. Pero en cambio, cuando una persona es inmadura, primero, no es tan agradable, o sea, como cuando la fruta no es agradable, que la hueles y huele como muy ácida o así, no, entonces no es agradable. Entonces cuando la persona es inmadura, no es agradable, no agrada su presencia, ¿sí? O sea, no nada más física, me refiero a en general. Y otra cosa, si pruebas la compañía de esa persona, no te nutre, al contrario, cuando pruebas una fruta que todavía no está madura, pues ¿qué pasa? Simple y sencillamente te puede hacer daño, te puede doler el estómago, no sabe rico.
Lo mismo pasa con las personas. O sea, cuando no es madura la persona, te cuesta mucho trabajo la compañía de esa persona. Entonces, juntamos la personalidad madura. Entonces, primero es que para saber que eres una persona madura, primero tienes que haber desarrollado un carácter que te ayude a sobrellevar tu temperamento. Porque tu temperamento no es funcional, o sea, ni ser colérico, ni sanguíneo, ni melancólico, ni flemático es funcional. O sea, nadie aguanta a alguien que esté en su temperamento todo el tiempo. Entonces el carácter te hace funcional. Y luego, cuando aparte te vuelves una persona que por su funcionalidad se vuelve agradable en los grupos sociales o laborales, y aparte nutres el grupo, podemos hablar de que tienes características para ser una personalidad o tener una personalidad madura. ¿Sí? Las personalidades inmaduras son cuando no generan un carácter. Fíjate, viene todo desde el carácter. Cuando tú tienes tu temperamento y no lo controlas, que es natural, o sea, tu temperamento es natural completamente, pero no lo controlas, o sea, no aprendes a sobrellevar tu mismo temperamento, no eres agradable con la gente. O sea, ¿quién soporta a un colérico? Vayan a escuchar ese podcast de los temperamentos, si es que no lo han escuchado, pero ¿quién soporta el colérico que nada más quiere hacer lo que él quiere y se enoja todo el tiempo y bueno, y está como mandón y todo eso? Nadie. ¿Quién aguanta un sanguíneo que todo el tiempo está echando rebane, bromas, jugando, queriendo estar con toda la pila? Pues no lo aguantan. Un melancólico que siempre pues esté como que analizando todo y no se aviente a hacer las cosas y cree que todos estamos bien tontos menos él. Nadie lo aguanta. ¿Quién aguanta un flemático? Pues tampoco nadie, porque que no se decide hacer las cosas, que es alguien que tiende a ser muy pasivo, muy tranquilo, demasiado tranquilo para el gusto de los demás. Pues nadie los aguanta. Entonces ese carácter es el que te da esa personalidad madura. Ajá. Entonces, luego ya cuando vemos la personalidad madura como tal y ya entendimos el concepto, ahora lo que vamos a ver son 4 características que son bien fáciles de identificar de cómo saber que eres una persona madura, o 4 características que definen mucho a una persona madura. Y la primera es que la persona madura sabe que es único e irrepetible. ¿Qué significa eso? Que no se anda comparando con los demás. O sea, si tú realmente quieres tener una personalidad madura, no te vas a andar comparando con los demás. Tú eres tú y tú vas a lograr lo que tú tengas que lograr y hacer lo que tú tengas que hacer. No te vas a andar comparando con lo que hacen o no hacen los demás. Tú eres único e irrepetible. O sea, tú no te pareces a nadie. Nadie es como tú. Ese puede ser tu valor o puede ser tu fracaso. ¿Sí? Pero eso lo decides tú y no vas a definirte por lo que digan, piensen los demás, o no vas a definirte por lo que hacen los demás. Entonces tú eres único e irrepetible. Es lo primero que tienes que entender para generar una personalidad madura. Segundo, eres inacabado e inacabable. ¿Sí? ¿Qué significaría que eres inacabado e inacabable? Significa que una persona madura sabe que no sabe todo. Y aparte, sabe que nunca va a terminar de saber todo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo puedes identificar a una persona madura? Pues lo puedes identificar porque esa persona siempre está tratando de mejorar o de aprender más cosas. No es el típico que se siente que ya sabe todo y que nadie le puede enseñar nada. Que esos son los más inmaduros. Si eres tú una persona que sientes que nadie te puede enseñar nada, discúlpame, pero es primer rasgo de que no tienes una personalidad madura. ¿Sí? Después, ¿qué otra opción o qué otra característica tenemos? Que eres contingente. Cuando tú sabes que eres contingente, vamos a definirlo de esta manera. La persona madura sabe que lo que él hace afecta a los demás. O sea que cuando tú eres inmaduro, tú piensas que lo que tú haces solo te afecta a ti. Y a menos que tú vivas en una cueva, que no creo si estás escuchando esto, en una cueva, encerrado en un lugar, y no tienes nada de familia, toda tu familia ya falleció y no tienes ninguna persona familia, no tienes ni un solo amigo, no tienes ni una mascota, no tienes nada, vives tú solo en una cueva, bueno, ahí sí te la paso. Pero si tú vives en sociedad o tienes familia, amigos, pareja, hijos, todo lo que tú haces afecta a otras personas, ¿sí? ¿Cuántas veces no has escuchado en jóvenes, chavitos, o te pasó a ti cuando tú eras un chavo,
o ya, bueno, sueno bien chavorruco diciendo chavo, cuando eras joven, ¿a quién no le pasó que decíamos, no, pues yo hago lo que quiera, al cabo que a ti no te afecte? Y tu mamá decía, es que hijo, no llegues tan tarde o no llegues tan borracho. Digo, yo no tomo, pero pues me puede haber tocado escuchar mamás de amigos que les decían eso. Y decían, es que no llegues tan borracho, no tomes tanto. Y la típica respuesta de un joven en aquel entonces era, pues es mi vida y a mí no te afectas, me lo estoy haciendo yo a mí, no a ti. Bueno, alguien maduro sabe que no es así. Sabe que si tú haces algo y tienes familia, amigos o alguien a quien le importes, hasta tu mascota, le puede afectar lo que tú hagas. Entonces, ¿qué hace alguien maduro? Trata de impactar, o que más bien que los impactos que genere en la sociedad, en la pareja, en la familia, sean impactos positivos, no impactos negativos, porque sabe que todo lo que él hace le va a afectar a la gente que se acerca de él. Y por último, la gente que es madura sabe que es finito. ¿Qué es finito? Ser finito significa que sabes que te vas a morir. Suena crudo, suena feo si quieres, pero es bien importante saber que en cierto momento te vas a morir. No recuerdo ahorita, de hecho la puse en mi Facebook, váyanse a buscar esa frase, ahorita no la tengo aquí a la mano, pero hace poco subí en mi Facebook una frase que dice que todos los seres humanos tenemos dos vidas. Una, ¿sí? Que es cuando nacemos, y la otra cuando sabemos que nos vamos a morir. O sea, son las dos vidas que tenemos. Cuando tú naces puedes tener tu vida y todo lo que quieras, pero cuando te cae el 20 que un día te vas a morir, empieza tu nueva vida. Ahí es cuando realmente empiezas a valorar el tiempo. A saber que lo importante no es la edad que tengas, sino qué vas haciendo con ese tiempo que te va llegando. Hay gente que le llega muy joven y hay gente que esa madurez le llega ya muy adulto. Entonces tienes que entender y ver que esas son las características de la personalidad madura. Con eso me despido el día de hoy. Les agradezco mucho por haber estado escuchando este podcast. Les pido que cualquier duda, lo que necesiten, me manden mensaje a mis redes sociales, en Facebook como Dani Guzmán, en Instagram @soy Dani Guzmán, en mi página www.daniguzman.com, y cualquier cosa que necesiten estamos ahí a sus órdenes. Muchas gracias por escuchar esto y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.